RCR presenta Enlace Educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jacqueline Santos. Iniciamos Enlace Educativo, una producción del SUTEP. También vamos a tener la presencia del doctor Luis Alberto Heredia Clavo, él es asesor legal del SUTEP, con quien vamos a analizar también este escenario y cuáles son las acciones que va a tomar el SUTEP en defensa de los maestros. Bueno, estamos comunicándonos con él desde Lambayeque. Doctor Heredia, buenos días, ¿cómo está? Un gusto de tenerlo en Enlace Educativo. Muy buenos días, Jacqueline, y buenos días, Gilmer. Aquí, obviamente, es un tema muy delicado y preocupante a la vez. No obstante, expresar también mi solidaridad con el colega maestro que ha sido objeto de este maltrato por parte de estos estudiantes y que, pues, tenemos que ser un poco prudentes y cautos, ya que al ser niños o adolescentes, ellos tienen mayor protección que los adultos. Pero existe un código de responsabilidad penal del adolescente que está regulado en el decreto legislativo 1348. Entonces, del video, pues, podemos ver de que existe un maltrato y eso está tipificado como una falta y que el colega maestro lo que debe hacer es interponer la denuncia ante el Ministerio Público para que la Fiscalía Especializada en Adolescentes eh, inicie las acciones pertinentes, porque en estos casos a los adolescentes o niños se les conoce como infractores a la ley penal. Entonces, eh, menos mal que no han logrado excederse en esa actitud, llamémosle así, matonesca por parte de estos estudiantes y le hayan generado pues lesiones graves o lesiones leves, que tienen una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años en el caso de las lesiones graves y en el caso de las lesiones leves, no menor de 2 años ni mayor de 5 años. Entonces aquí la Convención del Niño, que ha sido recogida también en este Código de Responsabilidad Penal y también en el Código de Niños y Adolescentes, señala que se debe evitar lo menos posible que un adolescente o un niño sea sometido al igual que es una persona adulta en un proceso penal. Pero eso no significa que no se le pueda someter. Claro que sí, pero dentro de los principios que regula este código y que en este caso no solamente es sometido el adolescente o el niño a este proceso, sino también los padres. Los padres también asumen y son también, digamos, indirectamente procesados porque dependiendo la infracción o el delito que cometan, ya puede ser lesiones graves, lesiones leves, lesión dolosa, lesión culposa o maltrato, como lo señala el Código Penal, que en mi caso, pues esto configura, porque en el artículo 442 del Código Penal señala, dice, el que maltrata a otro física o psicológicamente, o lo humilla, denigra o menosprecia de modo reiterado, sin causarle lesión o daño psicológico, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 50 a 80 jornadas. Entonces, si bien es cierto, ahí paralelamente, porque hace un distingo la norma del Código de Responsabilidad Penal, una cosa es un niño infractor, que es aquel que tiene menos de 14 años, y una cosa es el adolescente infractor. Para ellos hay diferentes situaciones y diferentes aplicación de penas, llamémosle así.
al niño infractor se le aplica medidas de protección y al adolescente infractor medidas socioeducativas. Entonces, eso ya, ¿quién lo va a determinar? Lo va a determinar cuando el fiscal reúna las evidencias y todos los elementos de convicción y lleve a juicio a este adolescente, en este caso estudiante, lleve a juicio y el juez va a determinar y va a graduar una sanción que no solamente, vuelvo a repetir, es para el adolescente, también indirectamente al padre de familia, porque obviamente el comportamiento de un hijo es el reflejo de lo que ocurre a veces, muchas veces, en el hogar. Entonces, ahí está el tema y esperemos pues que nuestro colega maestro interponga la denuncia, porque si no, esto se puede convertir en una marea insostenible donde crean los estudiantes que puedan agredir muy libremente a sus docentes y eso no es en la práctica en sí, porque sí existe responsabilidad penal por parte de los estudiantes si en este caso agreden a un docente o a otro estudiante. Entonces, ahí está la situación, como muy bien lo dijo el colega que me antecedió, no hay, administrativamente hablando, una regulación qué hacer con este tipo de estudiantes que constituyen estudiantes problemas, porque no solamente van a agredir al docente, porque si se puede ver en el video, hay otros estudiantes que se hacen los dormidos. ¿Por qué? Porque saben muy bien que si ellos intervienen a defender a su maestro o quieren paralizar esa acción de agresión, pueden ser también objeto ellos de agresión. Entonces, es un tema muy delicado que en este caso los directores y las autoridades mismas se encuentran amarradas. Es por eso que el director de la DRE de Lima Metropolitana ha dicho públicamente en los medios de comunicación que no pueden ser expulsados. Claro que no pueden ser expulsados, pero sí hay medidas correctivas que se pueden hacer de forma interna o en su defecto promoverlos o reasignarlos a otra institución educativa y así dar una lección a los demás estudiantes que ese tipo de actos tienen unas consecuencias y esas consecuencias también tienen que asumirlas los padres de familia que son directamente responsables de sus hijos. Profesor Luis, directamente desde el SUTEP, usted es el asesor legal que corresponde en este aspecto, es el que conoce un poco más sobre los mecanismos legales. ¿Cuál va a ser la acción, el papel que va a asumir el SUTEP frente a este hecho, que ya incluso se ha señalado de que podría existir muchos casos más que se puedan presentar, ¿no? O incluso en el silencio, el temor de los maestros, o en el sentido de decir, oiga, pero yo soy el adulto, el otro niño, entonces incluso hay un estereotipo social donde se cree que el maestro podría tener todo el respeto y toda la autoridad y el manejo incluso de las conductas inadecuadas de los estudiantes, pero hay algo que se salió de control, donde terminé yo siendo vulnerado y hoy soy víctima de violencia por mis propios estudiantes. Eh, ¿Cuál es el rol que va a asumir el SUTEP frente a este hecho? Mira, Jacqueline, el SUTE obviamente va a tener que defender cualquier tipo de vulneración de derechos que es sometido un docente, sea por estudiantes o sea por las autoridades. Lo preocupante aquí es que hasta ahora el Ministerio Público no se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque este es un hecho que se ha hecho, va a la redundancia, público a nivel nacional. Y la ley señala que el Ministerio Público actúa por denuncia de parte o de oficio. Y hasta ahora el Ministerio Público está guardando silencio. Y por lo tanto tiene que pronunciarse el Ministerio Público porque puede ser que el maestro no quiera hacer la denuncia, ¿verdad? Para no verse sometido también a un proceso que es tedioso, ¿verdad? Que es fastidioso, pero aquí más allá de eso, la Fiscalía de Familia debe ya, de la jurisdicción, debe haber ya haberse pronunciado y haber emitido un comunicado
diciendo que de oficio va a hacer las acciones pertinentes. Y hasta ahora no existe eso. No existe eso. Entonces, por lo tanto, el SUTE también asume la defensa siempre y cuando también el maestro haga la denuncia. Porque si el maestro no la quiere hacer la denuncia, no lo podemos obligar. Pero en este caso, la fiscalía, al tener conocimiento de un hecho que es notorio, que es público, sí debe actuar de oficio y por lo tanto es la fiscalía quien va a encaminar y encauzar este proceso para también sentar otro precedente donde le digamos a los adolescentes, señores o estudiantes, niños o adolescentes, así como ustedes gozan de derechos que les da la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes, también tienen deberes. Y por lo tanto, sentar un precedente para que, obviamente, los padres también encaminen a sus hijos que de una u otra manera, pues, cometen estos hechos, que se cometen hechos delictivos, y que eso no lo podemos permitir nosotros en las escuelas. Profesor Luis, maestro y abogado con conocimiento amplio de la problemática nacional y también ex dirigente del SUTEP, usted conoce la situación en la que hoy día está el magisterio involucrado con este tipo de situaciones lamentables. Conversábamos con un profesor apenas ocurridos los hechos y el profesor decía, de repente es falta de carácter del colega. En mi caso, yo saco la correa y me defiendo de una latiguera a esos estudiantes que vienen a agredirme. Y pone una figura contraria. ¿Qué pasaría si eso ocurre? El profesor sí es sancionado y los estudiantes que agreden no son sancionados. ¿Qué hacer en esa figura que yo le decía? Pues no, yo pienso que tendrías que actuar con mayor cautela. Bueno, a veces nos gana el cerebro reptiliano, no actuamos por instinto. Entonces, miren, en esa figura ambas personas tienen derecho. El estudiante tiene derecho, el maestro tiene derecho, ¿no? ¿Cómo es que tendríamos que darle una salida lógica a esta situación que se viene presentando? Porque eso es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que como no hay justicia para un lado, la justicia va a tener que impartirse pues, de otra manera. Y eso es lo que no se desea. No se desea salir del marco de los cánones legales. Entonces, ¿cuál es la orientación al magisterio que lo escucha a través de este importante medio de difusión? Mira, Gilmen, realmente hoy tenemos un instrumento que nos sirve para poder recoger evidencias, que es el celular. Creemos que es cierto que en algunas instituciones educativas existen alumnos que se van del control porque no podemos colocar la rigurosidad que uno quisiera, ¿verdad? Pero ante estos hechos, lo que tiene que hacer el maestro es grabar y salir del aula y llamar al director, al coordinador de TOE, para levantar un acta y señalar lo que acaba de acontecer para que luego sean llamados los padres de familia y obviamente darle las medidas pedagógicas, correctivas y de ayuda profesional, que aquí nuevamente se hace pues exigible la exigencia que hace el SUTE de la implementación de la ley de un psicólogo en cada institución educativa. ¿Por qué? Porque no podemos correr el riesgo que un docente sea agredido y que puede ser lesionado gravemente y que eso pues trae otro tipo de consecuencias. Por lo tanto, sí es necesario que el Ministerio de Educación, ¿verdad?, y que el SUTE tiene que también exigirlo, señor, regulemos este tipo de acciones para que no se vuelvan a repetir y que sean, por ejemplo, estos estudiantes, sus padres firmen un compromiso donde si vuelven a incurrir, obviamente pues tienen que ser sacados de la institución educativa
y reasignados a otra para que también asuman esta responsabilidad. Porque no se puede permitir pues que estos jóvenes, adolescentes o niños que también hoy que existen las redes sociales, que existen videos de orientación, crean ellos que se sienten inmunes a realizar cualquier tipo de agresión o acción contra otras personas, sea docente, sea compañero de estudios, sea mi vecino, quien sea, y crean que no le puede pasar absolutamente nada. Y eso es totalmente falso. Entonces, creemos aquí importante de que hay acciones de prevención que el maestro tiene que realizar antes de que ocurran ese tipo de hechos. Porque ahí lo que debió haber hecho este maestro es salir del aula, no quedarse en el aula, y llamar al director o directora y al coordinador de TOE para que inmediatamente se levante un acta de esos hechos y, como vuelvo a repetir, llamen al padre de familia o a los padres y obviamente ahí tomar las acciones correctivas de poder corregir eso y que no se llegue a situaciones mayores, porque lo que no queremos es que se llegue pues a un tipo de una lesión grave o una lesión leve que pueda generar pues un hecho punible y un maltrato a un docente. No se trata de un tema de carácter. Lamentablemente hay adolescentes, hay niños que en el mismo seno del hogar hay agresiones y ellos creen que es lo más normal y quieren transferirlo en la institución educativa o en su aula. Y eso se tiene que corregir y obviamente tenemos que, también como docentes, sí, acordar eso, ¿no? Estamos ya orientados, estamos advertidos. Agradecerte, estimado Luis Heredia, por haber estado con nosotros el día de hoy en el programa. RCR presentó Enlace Educativo. Retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Enlace Educativo, una producción del SUTEP.